al Padre Celestial. Quiero que hablemos acerca de la importancia de la oración en la vida del pueblo de Dios. Es muy importante entender que Dios ha establecido un elemento muy poderoso que se llama la oración, para que a través de la oración nosotros como personas tengamos grandes victorias. Usted debe ser una persona de oración. La oración tiene muchos enemigos, muchas distracciones, muchas circunstancias, ¿cierto? Para que no la practiquemos. Pero si nosotros superamos todo eso y oramos, seremos bendecidos a nivel personal. Pero también para nuestra familia. Nuestra familia necesita de nuestra oración. Los que somos padres, los que somos esposos, los que somos hijos, necesitamos ser gente de oración a favor de nuestra familia. Pero también nuestro país necesita la oración. Isaías 7:1 dice la palabra de Dios, allí lo van a estar proyectando también. Dice: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Gloria a Dios. Diga conmigo, no la pudieron tomar. Gracias a Dios. Vamos al versículo 6, por favor, versículo de este capítulo. Dice: vamos contra Judá y atemoricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella al rey, por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. Bueno, en este pasaje nosotros observamos que venía una sentencia contra el pueblo, cierto que sí, contra el pueblo de Judá, cierto que sí, y contra la ciudad de Jerusalén, y querían tomar la ciudad, cierto que sí. Dice la palabra de Dios que querían tomar a Jerusalén y querían hacerle daño. ¿Sabe una cosa? Muchos peligros hay muchas veces contra nuestra ciudad. Por ejemplo, una de las cosas que debemos estar alertas es que anuncian un rebrote del coronavirus contra Bogotá. Pero ustedes saben que a estas alturas de la historia, de esta fecha, las iglesias debían estar cerradas, porque decían que para esta fecha vendría un rebrote y que los templos estarían cerrados. Pero sabe una cosa, que durante todos estos tiempos anteriores, meses y semanas anteriores, la iglesia cristiana en Bogotá se ha unido en varios clamores, en varias vigilias de oración. Nos hemos unido cientos de pastores. No más el viernes habían 2 vigilias de oración, ¿cierto? Y estábamos unidos a nivel nacional y también a nivel distrital por nuestra ciudad. Y sabe una cosa, cuando se hizo la primera vigilia de oración pidiéndole a Dios que tuviese misericordia por esto, de esta pandemia o de esa plandemia, más bien, que es una trampa, algo ideado, resulta que lo que esperaban era un repunte, pero luego del clamor que hizo la iglesia cristiana, los niveles de contagio bajaron. ¿Cuántos dicen amén a esto? Damos gloria a Dios. Los niveles de contagio bajaron y fue algo sorpresivo, porque las autoridades sanitarias de la ciudad no esperaban que bajara, sino que iba a aumentar. Hay poder en la oración. Y la única explicación fue que en ese día se oró y bajaron los niveles de contagio. Gloria al Señor. Cuando hizo la minga los indígenas manipulados por los ateos y secularistas, cuando hicieron esa minga y empezaron a invocar demonios, porque lo hicieron con brujería e impartieron brujería por toda la ciudad, e iba a ser un terrible problema ese día miércoles. Era un miércoles cuando iban a hacer desmanes, cierto que sí, pero el día martes a la madrugada, eso de las 3 de la mañana, Dios colocó en mi corazón que hiciera una convocatoria pastoral nacional de oración. Llamé al jefe nuestro, a nuestro presidente, el pastor Armando Arboleda, y le pedí autorización, y me dijo: llámelos y convoque la vigilia.
Gloria a Dios. Esto fue en la mañana. Teníamos que ir a un campo con mi esposa a visitar una iglesia y fuimos, y en medio de la carretera o mientras íbamos llamamos a nuestros directivos, y esa noche nos unimos en las redes sociales y nos unimos 20,000 cristianos para orar por lo que estaba sucediendo. ¿Y sabe qué sucedió? Al otro día, cuando iban a hacer los tremendos desmanes, sucedió algo asombroso. Todos los de la minga tuvieron que irse corriendo porque habían destruido cerca de 80 o más laboratorios de procesamiento de coca. Y bueno, aunque dicen que ellos no tienen nada que ver con eso, pero algo sucedió. La mayoría se fueron a cuidar sus intereses y dejaron libre nuestra ciudad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Pero fue de la noche a la mañana cuando la iglesia del Señor levantó un clamor al cielo. Hay muchas amenazas contra la ciudad, amados. Vuelven a hablar de nuevos rebrotes. Están hablando de cerrar el comercio, de que las empresas van a estar en crisis. Las estadísticas para Bogotá son terribles en cuanto al desempleo, que hasta ahora se ha deprimido, pero no solo hasta ahora, sino a lo que vendrá. Dicen que vendrá mucho desempleo, que muchas empresas tendrán que cerrar, que ya muchas han cerrado y que muchas cerrarán, pero eso depende de un pueblo que sabe orar. Porque tenemos que encomendar la economía de nuestra ciudad, que no se deprima, que no se destruya, sino que el Señor la restaure para la gloria de Dios. Porque Dios es un Dios integral. Dios también se interesa primero por lo espiritual, pero no solo por lo espiritual, por la situación de las familias, por la economía, por la salud. Todas nuestras necesidades Dios las quiere atender. Dios quiere suplir todas nuestras necesidades, pero está buscando un pueblo que sepa orar. Y ese pueblo no son los congresistas, no son los que dirigen los medios de comunicación, no son la Policía Nacional ni el Ejército de Colombia. Ese pueblo que sabe orar se llama la Iglesia Cristiana. Por eso tenemos respuestas, amados hermanos. Y cuando hay amenazas como estas, que dice que vino ese enemigo, ese enemigo, dice literalmente el versículo 1: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla. Escuche, muchos rumores vendrán, que vendrán muchos peligros contra nuestra ciudad, pero aconteció algo que pasó allá. Dice que no la pudieron tomar. Es decir, nosotros también debemos llevar nuestra ciudad en las rodillas para que no la tome el desempleo, para que no la tome la enfermedad, para que no la tome la crisis. Y que aunque vengan esas crisis como gigantes, como demonios apabullantes, no puedan tomar a Bogotá, porque Bogotá es para el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros hablamos de Bogotá, estamos hablando también de nosotros. ¿Por qué de nosotros? Porque nosotros vivimos en esta ciudad. ¿Nadie vive en esta ciudad? Entonces diga un amén, ¿cierto que sí? Vivimos en esta ciudad, y lo bueno que le pase a Bogotá también nos pasa a nosotros. Por eso nosotros tenemos que ser gente que ama la ciudad en la cual vivimos. Mi esposa me contaba que, bueno, eso pasa mucho, ¿no? Iba en un taxi y entonces el taxista hablaba muy mal de Bogotá, ¿cierto? Y decía, esta ciudad no sé qué, esta ciudad. Hay mucha gente que vive en Bogotá, no es de Bogotá, y hablan mal de Bogotá. ¿Qué hacen en Bogotá? Vuélvanse a su tierra, váyase de donde vino. Esta ciudad lo que le ha hecho es darle oportunidades. O si no, ¿por qué está aquí? Bueno, no estoy regañando a nadie. Lo que sí quiero decir es que si usted viene aún de otro país a esta ciudad, bendiga la ciudad donde Dios lo ha traído. Porque en la paz y en la bendición de esta ciudad, Dios lo bendecirá a usted.
Pero no hagamos como esas personas. Y entonces el taxista hablaba mal y hablaba mal, y esta ciudad es un desastre, y esta ciudad es no sé qué, y hablaba pestes de la ciudad. Y entonces mi esposa se indignó y le dijo: perdóneme, ¿usted es de esta ciudad? Dijo: no, yo no soy de aquí. Y mi esposa, con su temperamento y personalidad, dijo: con razón, con razón. ¿Por qué? Porque la gente habla aún de Colombia, dice que tantas cosas. Entonces, ¿qué hace en Colombia? Bendiga a Colombia, bendiga a Bogotá, porque si Dios levanta esta ciudad, usted será bendecido, usted será bendecida. Quizá la bendición se ha estancado porque no hemos orado por el lugar donde Dios nos ha puesto. Mire por favor Jeremías 29:1. Dice: estas son las palabras de la carta. Bueno, no, este no es el texto. El texto está aquí, pero dice: procurad la paz de la ciudad a la cual fuisteis transportados, porque en la paz de la ciudad tendréis vosotros paz. Bueno, si está David Cortés, me ayuda con el versículo. Eso, gloria a Dios, porque ustedes me ayudan, porque es necesario. Procurad, versículo 7. No era 1. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz. Yo quiero animarles a los que vivimos aquí. Yo nací aquí hace no mucho tiempo, pero aquí nací. Mis padres llegaron de Santander, gente muy amable, ¿cierto? Los santanderianos, gloria a Dios, a veces, ¿cierto? Bueno, llegaron aquí y yo nací aquí, mi hermana nació aquí, los menores, los demás nacieron allá. Pero gloria a Dios por esta ciudad que me ha dado las oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Aquí está en un contexto en el cual ellos tenían que ser transportados a otra ciudad que no era la de ellos, y donde ellos tendrían que ir. El Señor no les dijo: renieguen y maldigan esa ciudad, sino lo que tienen que hacer es: procuren la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Porque Dios permitió que fueran transportados. Hay gente que Dios ha permitido que hayan venido desde muy lejos, quizá desde el mismo Colombia o de otros países aún, pero han llegado aquí. ¿Por qué? Dios así lo quiso. ¿Pero por qué Dios así lo quiso? Porque aquí Dios te quiere bendecir. Digan amén a esto. Dios te trajo aquí no para que fracases. Dios te trajo aquí no para que seas derrotado. Dios te trajo aquí para levantarte, bendecirte y mostrarte su gloria. Dios permitió que llegaras aquí, quizá por muchas circunstancias, pero dice la palabra: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Que procuremos la paz de esta ciudad, que oremos para que esta ciudad sea guardada, para que esta ciudad sea prosperada, para que esta ciudad sea bendecida, para que podamos vencer lo que ha venido ahora. Han llegado personas que nos han traído mucho asesinato. Mi esposa contaba el caso de un hermano estrenando su camioneta aquí en la Boyacá con 80, se la robaron. Y no solo se la robaron, sino que le dispararon en la cara. Tremendo. ¿Con qué propósito le disparan a alguien en la cara? Para matarlo, ¿cierto? Pero gracias a Dios que no se murió. Dios le libró la vida. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y cuando alguien decía: pero ¿cómo fue que no murió? Es que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. La ciudad está muy violenta. La ciudad está muy mal. A un señor en Transmilenio, por robarle un celular, lo mataron. Pero lo descubrieron a la persona saliendo del país, otra vez volviendo a su lugar. Lo descubrieron. Es decir, que nos están trayendo violencia, nos están trayendo maldad. No les odiamos, no los rechazamos. Lo que les decimos es: oremos por esta ciudad, porque esta ciudad también es para ustedes. Pero pidámosle a Dios que tenga misericordia de todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto?
Entonces necesitamos orar por nuestra ciudad. Necesitamos clamar al Señor que el desempleo sea vencido, que la delincuencia sea vencida, que la prostitución sea vencida, que el ocultismo sea vencido, que todas las filosofías de izquierda sean vencidas. Es increíble, yo quiero decirles con el corazón en la mano, es increíble que en los Estados Unidos, muchos que vinieron de la represión que vivían allá en su país, ya sea en Cuba o en Venezuela, votaron en contra de la libertad, votaron en contra del que es pro Biblia, del que es pro iglesia, del que es pro Israel, y votaron por la persona que apoya el aborto, que está contra las iglesias, que es un pedófilo. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es la gente sale de un país donde están sucediendo cosas terribles y apoyan lo que a sus países los llevó a la desgracia? Entonces yo quiero decirle, si usted vino aquí a esta ciudad, no apoye a esa gente que es atea, que es pro aborto, que le da un mercado y usted les tiene que vender el alma. ¿Por qué? Porque sencillamente es así. Usted los apoya y les dicen, los mantienen con un mercadito cada 3 meses, pero el Señor no quiere que nos den mercaditos. El Señor quiere que a través de lo que Dios nos ha dado, la capacidad que tenemos para producir, tengamos abundancia de parte de Dios. No queremos esos regímenes que el gobierno le está dando un mercadito. Queremos es que podamos tener la bendición de Dios, que podamos ser productivos, que podamos avanzar todos, que podamos trabajar, que podamos hacer el bien y que ante todo la presencia de Dios esté aquí. Que no sea un nido de brujería, de hechicería, de santería, sino que sea un gran templo para la gloria de Dios. Y si nosotros nos levantamos en clamor por Bogotá, lo que pasa en Bogotá afecta a toda Colombia, pero no solo afecta a Colombia, lo que pasa en Bogotá. Alguien dijo que Simón Bolívar dijo, el que tiene a Bogotá tiene el continente. Es decir, lo que pasa en esta ciudad va a afectar a todas las naciones periféricas, va a bendecir a muchos en el mundo, porque Bogotá es un epicentro estratégico de los planes de Dios. No, pero denle gloria a Dios, amado hermano. Bogotá es clave. Tenemos que amar esta ciudad y llevarla en las rodillas y decirle, Señor, perdona el pecado que hay en esta ciudad, porque aquí hay mucho pecado. Aquí no nos vamos a dar, ay, que somos santurrones. No, aquí hay mucha maldad, aquí hay mucho pecado, en esta ciudad hay mucha injusticia, eso es verdad. Pero ¿qué tenemos que hacer? Primero nosotros, volvernos a Dios. La palabra del Señor dice que el hacha está puesta sobre el árbol que no, en la raíz del árbol que no da fruto, y el que no dé fruto será cortado. Pero este mensaje no es para decírselo a otros, este mensaje es para nosotros mismos. ¿Cómo estamos viviendo delante de Dios? Es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de dejar de hacer lo malo. No estás diciendo que aquí son malos, que los colombianos son malos, porque sí, hay muchos malos, pero tú tendrás que dar cuenta por ti mismo. Yo tendré que dar cuenta por mí mismo. Por eso el Señor dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tú y yo tenemos que dejar de hacer lo malo. ¿Cuántos están de acuerdo? Dice la palabra, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice que el Señor oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Sí, aquí hay mucha maldad en esta ciudad, pero esa maldad será quitada cuando cada uno de nosotros nos arrepintamos de nuestros propios pecados. ¿Cuántos dicen amén? No estemos juzgando al uno y al otro, sino digamos, porque vivimos acá, perdóname, porque he sido un mal esposo, un mal padre, una persona mal trabajadora, una persona irresponsable. No te he amado, he sido tibio, no te he buscado, perdóname. Y que cada uno busquemos a Dios, pidamos perdón por nuestras familias, pidamos perdón entonces luego por la iglesia, por nuestros líderes cristianos más bien, y por la ciudad. Y hermanos, si nosotros nos humillamos, pedimos perdón, cambiamos,
Dios va a tener misericordia de Bogotá. Pero la diferencia está si nos metemos con Dios. Que no se diga una ciudad más destruida por el diablo. Que no se diga una ciudad más devorada por Satanás. Que no se diga una ciudad más que el diablo la arrasó, sino que se diga una ciudad sobre la cual vino el diablo, pero no pudo destruirla porque Dios la guardó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Denle ese aplauso al Señor Jesucristo. Por eso ese texto dice que vino para combatirla. Todos esos reyes vinieron para combatir la ciudad de Jerusalén, pero no la pudieron tomar. Hermanos, llevemos en las rodillas a nuestra ciudad. Digámosle: Padre, tenga misericordia. Fortalece las iglesias. ¿Sabe que uno tiene que orar por las iglesias de la ciudad? No solo por la iglesia local, o sea, aquí o nosotros. Nosotros tenemos que orar por las grandes iglesias que tienen 30,000, 50,000 personas o más, 60,000 personas. Nosotros, pues no, nuestra membresía no es tan grande, pero tenemos que orar por los que tienen multitudes también. Pero tenemos que orar por las iglesias medianas. Pero tenemos que orar por las iglesias pequeñas. Tenemos que orar por los pastores para que Dios los guarde. ¿Cuántos dicen amén? Por todos los pastores, por todas las iglesias. Porque nosotros, aunque somos diferentes congregaciones, somos una misma, una sola iglesia. ¿Cierto que sí? Nadie pretenda y decir: es que donde yo voy es la única y la exclusiva. No, las exclusivas son las sectas. La iglesia del Señor no es una secta, es el pueblo redimido por la sangre de Jesucristo. Oremos por los pastores, oremos por las iglesias, oremos por todos nuestros hermanos. Que el Señor tenga misericordia, que el Señor restaure a todos, que todos nuestros hermanos estén saludables espiritualmente, que sus familias sean fortalecidas, que toda acechanza de Satanás contra ellos no pueda entrar. Cuando usted ore por otros, cuando usted ore por otras iglesias, esa oración se devolverá para usted en bendición. Ya olvidemos esa oración de solo: Señor, dame, bendíceme, ayúdame. Empecemos a bendecir a otros, empecemos a orar por otros, y esa bendición va a llegar sobre nosotros. Pero quiero decirles que la iglesia del Señor es una en esta ciudad y en este país. No apoyamos divisiones ni murmuraciones contra ninguna iglesia, contra ningún pastor. Hay algunos que se deleitan cuando un pastor fracasa en algo moral o de dinero y lo publican por las redes. Hay unos que se dicen siervos de Dios y se hacen famosos denigrando de otros que han caído. Pero la palabra del Señor dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6, 1 y 2. ¿Cuántos lo han leído? Entonces es importante que tenemos que orar por la iglesia cristiana en la ciudad, por aquellos pastores que han cometido errores. Bueno, yo procuro guardar mi integridad con Dios. Con mi esposa vivimos siempre tratando de ser íntegros, y por la gloria de Dios lo hemos logrado por más de 36 años de pastorado. Gloria a Dios. Pero no podemos confiarnos. Pero tampoco vamos a estar juzgando a los que caen. No nos agrada eso, pero tenemos que orar para que sean restaurados. No se ponga a señalar al uno y al otro y a decirle y a proclamar diciendo como si se alegrara. No se alegre por eso. Oremos que sean restaurados, porque si ellos son restaurados, la iglesia es restaurada. Si ellos vuelven a Dios, la iglesia será fortalecida. Pero no solo la iglesia, sino también la ciudad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces es un llamado. El enemigo quiere venir para destruir la iglesia cristiana. Y usted va a ver, escúcheme bien, usted va a ver mucha tormenta. Va a arreciar la tormenta contra las iglesias. Los medios de comunicación van a atacar ferozmente a las iglesias. Van a buscar con lupa los errores de las iglesias, de los predicadores.
y de un pequeño error van a convertirlo en un elefante. Porque, escúcheme bien, ahora el plan secularista es desvirtuar el evangelio. Es decir, que el evangelio es algo hipócrita, que el evangelio no es verdad, que la iglesia cristiana está llena de gente hipócrita, de gente falsa. Y van a empezar a buscar con lupa los errores de la iglesia para destruirla, pero no podrán, porque Dios está con nosotros. Diga gloria a Dios y alábelo con libertad. Diga aleluya, aleluya, gloria a Dios. Pero se necesita un pueblo que ore, se necesita un pueblo que clame, se necesita un pueblo que lleve a las demás iglesias en la oración, en las rodillas clamando, y que se cumpla esta palabra, que aunque vengan los enemigos para arrasar y combatir a la iglesia del Señor, no la podrán tomar. Pero no solo la iglesia, no podrán tomar a nuestra ciudad. Siempre que haya intercesores, Bogotá saldrá adelante, Colombia saldrá adelante, porque sabemos el poder sobrenatural de la oración a Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Volvamos a la oración, volvamos al clamor, volvamos a orar. Y Dios nos va a estar llamando a diferentes horas de la noche, de la madrugada, del día, de la tarde. Y hermanos, todo plan satánico va a ser destruido, porque el Señor ha puesto atalayas sobre los muros, y esos atalayas somos cada uno de nosotros. Diga: yo soy una atalaya. Isaías 62:6. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás. Los que os acordáis del Señor, no reposéis ni le deis tregua, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. La palabra del Señor dice que Él ha puesto atalayas sobre los muros, y ese atalaya es usted. Dice la palabra que una atalaya es alguien que está en un lugar alto, observando el peligro que viene, para anunciar a la ciudad el peligro. Usted es ese atalaya que ve el peligro y anuncia el peligro, pero ante todo le pide al Señor que guarde a la ciudad del peligro. ¿Cierto que sí? Que nos guarde de la destrucción. Dice que el Señor ha puesto atalayas sobre los muros. Dice que ellos estarán allí todo el día y toda la noche. En esta jornada Dios ha guiado a mi esposa para hacer jornadas de oración de 24 horas. Y se ha hecho por sectores. Gracias a Dios por eso. Pero no solo nosotros, porque es que el problema es cuando alguien ora, piensa que él es el único que ora, como dijo el profeta Elías. El profeta Elías le dijo al Señor: Señor, me persiguen para matarme y solo yo he quedado. Soy el único profeta. Y el Señor le dijo: no, mi hijo, usted no es el único. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Yo quiero decirle que si usted ora, gloria a Dios porque ora, pero no es el único. Hay muchos más, miles y miles y miles que Dios tiene orando por esta ciudad, llevando de rodillas esta ciudad. Gracias a Dios que nos permite ser parte de ese gran equipo de oración. Pero le damos toda la gloria a Dios porque no somos los únicos. No cometamos el error de enorgullecernos y pensar: oh, es que nosotros sí somos los que oramos. Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad, tiene mucha gente en esta ciudad, tiene mucha gente en este país. Gloria a Dios que nos permite ser parte de ese ejército. Pero dice la palabra que esos atalayas, dice que estarán todo el día y toda la noche orando, clamando, rogando. Es decir, no hay lugar para pensar que somos los únicos. Hay gente que son 3 o 4 y dice: somos los únicos que oramos. No, Señor, hay muchos que están orando, y hay muchos que oran mucho más que nosotros, que si nos diéramos cuenta quedaríamos asombrados. Pero no es una competencia quién ora más. Lo importante es que Dios tiene un pueblo que ora por esta ciudad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dice: todo el día y toda la noche no callarán jamás. Dice que los que os acordáis del Señor, dice, no reposéis ni le deis tregua. O sea, no lo dejemos tranquilo.
El Señor quiere que no lo dejemos tranquilo, que siempre esté alguien orando, que siempre esté alguien insistiendo, como la viuda insistente que estaba ahí cada rato orando. Y dice que el juez injusto dijo: esta mujer me va a volver loca, tengo que hacerle justicia. Que así sea la iglesia cristiana, que insiste, que insiste, que insiste, hasta que Dios diga: hoy tengo que hacerles justicia. Descenderé con poder, los sanaré, los salvaré, los libertaré. ¿Cuántos queremos ser esa iglesia que insiste? ¿Cuántos? Diga amén, diga gloria a Dios. Esa iglesia que está ahí orando, dice que no callarán jamás, y dice que no le deis tregua, es decir, que no lo dejen ni respirar a Dios, porque está ahí. Señor, bendice a Bogotá, bendice a Colombia. Señor, no permitas que este virus nos destruya. No permitas, Señor, que el desempleo nos destruya. No permitas que la violencia intrafamiliar nos acabe. No permitas que la delincuencia y el desempleo se tome nuestra ciudad. No permitas que el ateísmo y la brujería y la izquierda se tome la ciudad. Señor, por favor, haz la obra, y esa iglesia que insiste verá la gloria de Dios. Yo les quiero animar, amados, sigamos orando. Si tú no lo estás haciendo, no te sientas condenado, porque es que los mensajes no es para condenarnos, es para despertarnos a hacer la voluntad de Dios. Pero si oímos esa guianza de Dios, hagámoslo. Y dice que hay que interceder hasta cuándo. Dice la palabra: hasta que Jehová restablezca la ciudad y la ponga por alabanza en la tierra. ¿Qué quiere decir? Hay que orar hasta que el Señor saque a Bogotá de esa mala fama que tiene, de todos esos pecados que hay aquí, es verdad, de toda esa pobreza, de toda esa delincuencia, de toda la prostitución, de toda la brujería, de todo lo crítico, y manifieste su gloria aquí en esta ciudad. ¿Cuántos vamos a orar por la ciudad? Hermanos, clamemos, oremos, roguemos, gimamos, porque el Señor quiere hacer algo grande en nuestra ciudad. Dice Ezequiel 7:23: y más que nunca esto se ha hecho real en Bogotá. Bogotá hoy es más peligrosa que nunca antes. Mire que yo poco veo la televisión, pero estos días fui a hacer una vuelta, y entonces entré a tomar un café en el noticiero temprano a las 7 en esa panadería. Estaban hablando, entonces estaban mostrando la inseguridad, y mostraron como 3 asesinatos. Yo antes, cuando veía televisión, nunca veía que pasaran a la gente matando a los demás. Hoy en las noticias, por las cámaras que hay de seguridad en toda la ciudad, muestran la gente acribillando, fulminando a otro. Veía a un hombre que le estaban robando la moto. Eso fue, creo que el jueves o el viernes, no sé si lo vieron. Le estaban robando la moto, y entonces yo no sé por qué es tanto en esa costumbre. Le roban la moto y encima le tiran a la cara a matarlo. Y le pegó en el casco de motociclista y se libró, gloria a Dios por eso. Pero estamos viviendo una situación tan cruel que hoy se pasa por la televisión como si fuera algo, no sé cómo describirlo, como para producir más rating, como para producir más sintonía. O sea que ya es la crueldad se está comercializando. Antes no se pasaba eso. Antes decían, yo recuerdo: por lo crudo de las imágenes nos abstenemos de presentarlas. Hoy no. Hoy pasan a la gente disparándole en la cara al otro así. ¿Por qué? Porque nuestra ciudad se ha deformado. Yo les quiero pedir que por favor reflexionemos. Por un celular la persona la matan. ¿Qué es un celular? Ahora después se lo quitan y encima lo matan. Eso pasa en México también. Yo no sé si aprendieron eso de México. En México la delincuencia entra a un colectivo, allá lo llaman combi, le roban todo a todos y después los empiezan a fumigar. Hermanos, la maldad está terrible. Lo único que la puede detener es el clamor y la oración. Dios quiere usarte como un instrumento de oración. Por eso Ezequiel capítulo 7 verso 23 dice la palabra:
haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Dice, haz una cadena porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Entonces dice, ¿cómo así que una cadena? Sí, haz una cadena de oración, porque la violencia es grande en esta ciudad. Hermanos, oremos para que la maldad de los que están robando, he visto muchos casos, la idea es matarlos, directo a la cabeza, entre bandas directo a la cabeza, para atracar directo a la cabeza. Eso no se veía, pero se está viendo. No vamos a juzgar y a criticar a nadie. Lo cierto es que esa es la realidad de esta ciudad hoy. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer una cadena. ¿Qué cadena? Una cadena de oración. Dice la palabra, haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Amados hermanos, la transformación de esta ciudad está en nuestras rodillas. Digan amén. El futuro de esta ciudad está en nuestras rodillas. Escribamos una nueva historia para Bogotá de rodillas. Orando es que se escribe la historia de las naciones. Orando es que se escribe lo que pasará en las naciones. Por eso alguien dijo, póstrese la iglesia y salve al mundo. Y en ese proceso de orar, Dios también nos va a suplir. Dios nos va a abrir puertas. ¿Cuántos reciben esto? Cuando usted se meta en la oración, Dios enviará recursos. Dios abrirá puertas. Dios sanará enfermedades. Dios obrará milagrosamente en nuestros hijos. Pero Dios está buscando que nosotros oremos por nuestra ciudad. Y al orar por nuestra ciudad, muchas bendiciones se van a desatar para nosotros. Hermanos, de verdad les animo. Volvamos a la oración. Situaciones tremendas vendrán, cada día más crudas, más difíciles. Pero solo el pueblo que ora podrá escribir una historia de bendición en la cual podremos testificar, como pasó con la minga indígena, ¿cierto? Ya lo dijimos. Como pasó por la oración contra el coronavirus. Estamos escribiendo la historia. La historia decía que esos indígenas nos iban a volver 8, pero Dios intervino. La historia decía que el coronavirus nos iba a dar 4 vueltas, pero Dios intervino. Y si hay cosas que todavía estamos como golpeados, es porque no hemos aprendido a orar. Pero cuando la iglesia empiece a orar como es, que tiemble el infierno, que las fuerzas satánicas serán destruidas, que el poder de Satanás será acabado, enfermedades se irán de nuestros cuerpos, la ruina se irá de nuestra vida, vendrán puertas de trabajo, vendrán contratos, vendrá sanidad. Métete en la oración a Dios y verás lo que nunca has visto, porque Dios bendecirá a los que se meten con Él en intercesión, y a favor de ellos hará grandes milagros. Damos gracias a Dios, bendecimos el nombre del Señor. El último versículo es Nehemías capítulo 4 verso 20. Bueno, hoy no voy a predicar, no había preparado el tema, pero bueno, Dios nos ha hablado. Gloria a Dios. Mi esposa predicó 2 cultos muy ungida por Dios. Y bueno, Dios tenía también esta palabra para nosotros, le damos toda la gloria a Él. En el libro de Nehemías, ¿cierto? Encontramos allí, amados, en el capítulo 4, versículo 20, lo que dice la palabra y oramos. ¿Listo? Dice la palabra del Señor. Nehemías capítulo 4, verso 20. Dice así desde el versículo 18: porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Aquí hay otro contexto de peligro. ¿Cuál es el peligro? El peligro que había aquí era que ellos estaban construyendo el muro. Recuerda que explicamos hace una semana sobre construyendo muros de protección. ¿Cuántos se acuerdan de eso? A ver, ¿quién se acuerda? Levante la mano.
Los que no se acuerdan, Dios los perdone. No, mire las grabaciones, hermano, ojo con eso. Estudiamos sobre construyendo muros de protección para nuestro país y una de las cosas era la oración. Pero por favor, no deje que sencillamente las enseñanzas vayan y vengan. Eso es para tenerlas en el corazón y aplicarlas para ver la gloria de Dios. Dice entonces aquí que estaban edificando, pero les tocaba edificar de una forma muy extraña, porque estaban armados. ¿Por qué estaban armados? Porque los enemigos dijeron: vamos a caer y los vamos a acabar cuando estén construyendo el muro. Porque es que a Satanás no le gusta que se construyan muros que protegen la familia, no le gusta que se construyan muros que protegen a las personas y a la sociedad. Entonces, por eso estaban armados. Usted y yo tenemos que estar armados. Dice que tenemos que tener toda la armadura de Dios, porque a Satanás no le va a gustar que usted esté ayudando a las familias que se restauren, no le va a gustar. Usted y yo tenemos que estar armados. Entonces dice que ellos están, pero no con pistolas ni fusiles, sino con la palabra, ¿cierto? Con el poder del Espíritu Santo, con la armadura de Dios que está en Efesios 6. Dice, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Entonces era gente que estaba pilas, edificando, pero alerta, armados, no dormidos, sino ahí listos. Si alguna cosa, ya estaban listos. ¿Cuántos están listos? Eso, hermano Álvaro está listo, gloria a Dios. Versículo 19. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. Entonces imaginemos lo que está diciendo. El muro era muy grande, cada uno estaba edificando una parte del muro. No sé si me hago entender. Estaba cada uno edificando. Entonces quiere decir que estaban algunos muy lejos de otros, porque cada uno estaba construyendo su parte de muro. Y así como hoy, cada uno está en una casa de paz, cada uno está visitando a un enfermo, cada uno está ayudando a otro. Pero a veces no nos podemos siempre estar muy cerquita, porque cada uno está haciendo su labor. Pero aquí hay un secreto tremendo. Dice la palabra: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. Pero dice el versículo 20, dice: en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, y nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, denle gloria a Dios, pero con ánimo, con gozo, con alegría, aleluya. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estaban lejos los unos de los otros, pero por allá se quería meter el enemigo, en un lugar donde estaban construyendo el muro. Entonces, ¿qué pasa? Se tocaba la trompeta y todos se ponían atentos y llegaban ahí para ayudar donde el enemigo se quería meter. No sé si me hago entender. De eso se trata, que cuando escuchemos que la trompeta suene, ¿cierto? Por ejemplo, el viernes ya les dije, habían 2 vigilias, pude participar por lo menos en una. Tenía que orar en otra, pero no tuve el tiempo de hacer, porque no, ¿cómo hace uno con 2 actividades a la vez? Pero bueno, pero siempre que suena la trompeta, estamos ahí. Cuando nosotros mandamos los links que está orando Colombia, usted métase a la oración. ¿Cuántos recibieron el link de este viernes? ¿No lo recibió? Bueno, si no lo recibió, por favor hablen con la hermana Darly y entre a un grupo que se llama WhatsApp de Iglesia Unida. Aún podían hablar de una vez con ella para que lo inscriban en el WhatsApp de Iglesia Unida. Es decir, Iglesia Unida es donde están los WhatsApp de la mayoría de hermanos de la iglesia, para que cuando hay algo que vamos, por ejemplo, a transmitir, una vigilia, una oración, o hay alguna noticia que compartir, la hermana Darly o yo, o la pastora o los líderes mandamos a Iglesia Unida unos mensajes para que estemos apercibidos. Eso es muy parecido, o sea, se manda la notificación, está sonando la trompeta. Oremos por el pastor tal que está grave, oremos por la iglesia tal que está teniendo un problema, oremos por el hermano tal por cierta circunstancia. Ahí está sonando la trompeta. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces, cuando usted escuche la trompeta, ore por ese caso. Recordemos que no somos los únicos de la iglesia.
Ya hemos hablado que somos un cuerpo muy grande. Entonces se anuncia y se suena la trompeta. ¿Y qué pasa? El enemigo viene a arrasarnos, pero nos unimos a orar y tenemos la victoria. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor Jesucristo? Amén. Entonces el versículo dice, y ya vamos a orar, ese versículo dice así: en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Gloria a Dios. En este mes, al terminar, la pastora tiene unas instrucciones que ahorita nos va a explicar del sonido de la trompeta. Vamos a seguir una jornada de oración ahora al terminar este mes y empezar el otro mes. Vamos a seguir orando y vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir haciendo eso que nos corresponde, y en la medida que lo hagamos, nosotros también vamos a recibir respuestas. Damos la gloria a Dios. Vamos a adorar al Señor, hermana Darly. Exaltamos a Dios. La pastora viene para darnos ese anuncio. Gloria a Dios, amén. Y adoremos al Señor. Pongámonos en pie, amados hermanos. Arriba, arriba, gloria a Dios. Gracias a Dios. Padre, te damos las gracias. Te damos las gracias. Te damos la gloria. Señor, gracias porque tú eres santo. Gracias, gracias. Arriba, arriba. Adoremos al Padre. Fuerte, fuerte. Levanta tus manos. Todo lo que Sí. necesitas, que Él descienda sobre ti. Levanta tus manos y adóralo. Él viene. Aleluya. Levante sus manos a Él. Yo te quiero amar y tocar tu corazón y que decirte a los pies, oh mi Señor. Cierra tus ojos y adórale a Él. Quiero estar cerca de ti, adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. Levante sus manos. Aleluya. 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 Tal vez llevas tiempo orando por tu hijo, por tu hija, por tu esposo, por tu esposa. Dice, ¿para qué sigo orando? Tú oras para tener comunión con el Señor. Y hay que mirar que toda sentencia el Señor la toma en sus manos. Cuando hay un pueblo que clama y gime, estamos pidiendo primero misericordia por nosotros. Y al levantar nuestras manos a Él, podemos decir: gracias, Jesús. Levante sus manos. Aleluya. Oh, Aleluya. 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 así es, Señor. Lo siento, yo no reino el rey y entre los refugio, mi Señor. Él es nuestro refugio de generación en generación. Que pueda estar en paz.